Estamos con Marilyn Sagnún, ya le dimos la bienvenida. Sí. Y arranca una mujer hablando con una mujer. Muy bien. Buen día, buenas tardes ya. Lo fundamental me parece que un poco tiene que ver con lo que charlábamos fuera de micrófono. Y faltando menos de una semana una semana, 10 días para las elecciones, podríamos empezar diciendo por qué son tan importantes, Marilyn, estas elecciones. Vos lo marcabas hoy y creo que está bueno insistir, que la gente entienda que son elecciones de medio término, pero que se juega mucho. Claro que sí, sí, se juega mucho, porque la verdad es que normalmente, como somos un país presidencialista, nuestro sistema es presidencialista, normalmente las elecciones de medio término no las tomamos como elecciones importantes, y sí lo son cuando se elige presidente o presidenta, gobernador, gobernadora, intendente o intendenta. Pero en este caso son muy importantes porque la verdad es que en esta elección intermedia estamos definiendo si vamos a otorgarle al gobierno nacional las mayorías que necesita para llevar adelante un proceso de transformación que nosotros entendemos que no debe constituir una posición de volver hacia atrás a la etapa previa a la pandemia. No solo el gobierno, el pueblo argentino ha hecho un enorme esfuerzo por arremeter contra lo que ha significado tanto la emergencia integral en la que recibimos el país, una emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, tributaria, sanitaria, social, y luego, por supuesto, la pandemia que proyectó mucho más esa brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, entre los que tienen trabajo y no lo tienen. Y nosotros entendemos que lo que viene hacia adelante, el gobierno nacional necesita mayorías en el Parlamento de la Nación, no solamente en el Senado, donde renovamos 1/3 del mismo, sino también en la Cámara de Diputados de la Nación, donde aspiramos a que la provincia de Santa Fe pueda darle al proyecto nacional la cantidad de diputados que requerimos, que necesitamos para poder avanzar. Y esa mayoría, ¿no implicaría tener como una especie de escribanía, digamos? ¿Cómo jugaría el tema del poder político, la suma del poder político en manos de unos pocos? No, en realidad para que sea una escribanía hay que tener mayorías que permitan justamente no solamente tener quórum, sino también aprobar los proyectos. Y la verdad es que normalmente se necesitan acuerdos políticos, fundamentalmente en la Cámara de Diputados, donde la proporción, la representatividad está ligada, no como en la Cámara de Senadores, donde cada provincia, más allá de la cantidad de población que tenga, tiene 3 representantes, sino que en la Cámara de Diputados la relación se constituye por la cantidad de población que tiene cada provincia. Y en este sentido, para nosotros la provincia de Santa Fe, donde renovamos 3 diputados nacionales, pues sabes que en la lista celeste y blanca encabeza Roberto Mirabella, mi actual compañero de bancada en la Cámara de Senadores de la Nación. Nosotros aspiramos que en vez de 3 sean 4 los diputados y diputadas nacionales que ingresen por el Frente de Todos, y por supuesto retener los 2 lugares en la Cámara de Senadores. Es el desafío. ¿El diputados son 3 los que ustedes... Renovamos 3 lugares, claro, y aspiramos a tener 4 lugares. Claro. Es un desafío, ¿no? Es un desafío, claro que sí. Cuando en esta campaña se ha escuchado mucho, desde muchos sectores de la oposición, que si bien están peleando sus propias internas, hay como un adversario común, que es Cristina. Y muchos han basado incluso hasta ahora su campaña en decir, nosotros queremos una banca en el Congreso para frenar al kirchnerismo. ¿Qué se dice frente a eso? La verdad que es increíble que alguien hable de su posición política en contraposición con otros. O sea, no te podés autodescribir a vos mismo, ni tenés identidad ni propuestas propias que tengan entidad para ofrecerle a la comunidad. Uno, por supuesto, que puede debatir y puede disentir, decir que no está coincidiendo con una posición política, pero nunca te autodefinís en función de la negativa a otros, sino que te autodefinís en pos de tus propuestas, de las expectativas que vos generás en la sociedad argentina. Y lo cierto es que nosotros claramente lo que decimos es, Cristina en el año 2019, frente al tarifazo, frente al endeudamiento que se había generado en la República Argentina y la crisis de deuda,
pensó primero en el pueblo argentino, por eso constituyó este gran frente, que es el Frente de Todos, un frente plural. Definió ir segunda, que fuera Alberto Fernández, el candidato a presidente, pensando que la contradicción principal era justamente generar una etapa superadora para la Argentina y entendiendo que esa era una posibilidad. Y hoy nosotros estamos haciendo lo mismo en Santa Fe. Este Frente de Todos, esta lista celeste y blanca, con Marcelo Lewandowski, con Roberto Mirabella, de la cual formaron parte la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su constitución, como también el presidente Alberto Fernández y el propio gobernador de la provincia, aspira justamente a generar esta representación plural, diversa, que tiene también su correlato aquí en la ciudad de Santa Fe con Ana Engaramo como candidata a concejala. Ahora, cuando se es oficialismo, la cosa cambia, digamos, el prisma cambia muchas veces, ¿no? Y sobre todo en ámbitos legislativos. Por ejemplo, la pregunta, cuando llegás al Congreso, ¿defendés los intereses de Santa Fe o defendés los intereses de la Casa Rosada? Bueno, eso tiene que ver con el concepto de país y con el concepto de nación y con el concepto de provincia. La verdad es que no debieran estar contrapuestos los intereses de la provincia de Santa Fe con los intereses de la Casa Rosada. Ahora bien, en política se administran tensiones todo el tiempo. Tensiones, intereses, es lo que ocurre. Cuando abrís una paritaria, estás ante la definición de una puja distributiva, por ejemplo, entre el capital y el trabajo. ¿Eso qué significa? ¿Que tienen que ser enemigos acérrimos? No, que el Estado tiene que ser el instrumentador de acuerdos políticos que hagan que esa puja distributiva no perjudique a los trabajadores en el poder adquisitivo del salario, pero que a su vez tampoco desaliente la inversión y la generación de empleo. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Se tratan de compatibilizar los intereses. Nosotros siempre decimos que queremos que la provincia de Santa Fe forme parte de un proyecto de nación. Ya vimos qué pasa en la provincia cuando el proyecto de nación es un proyecto que destruye el empleo. Nos pasó durante los 4 años del anterior gobierno, cuando se destruyó el empleo, cuando se destruyó el salario de los trabajadores y las trabajadoras, cuando se destruyó el aparato productivo en el país. Esto afectó fuertemente a la provincia de Santa Fe. A la provincia de Santa Fe se le sustrajeron recursos muy importantes, por ejemplo, de lo que ha significado el Fondo Federal Solidario, el Fondo Sojero, que le llegaba directamente a la provincia, a nuestros municipios en forma automática para invertir fuertemente en materia sanitaria, en materia de infraestructura. Y todo eso repercutía en mantener la economía, en mantener el poder adquisitivo del salario. Nosotros no creemos que haya contraposición entre los intereses del gobierno nacional y los intereses de nuestra provincia. Y decimos, tenemos a la provincia de Santa Fe gobernada por Omar Perotti, y a la provincia y a la nación gobernada por Alberto y por Cristina, tratando justamente de compatibilizar esos intereses. Hoy la provincia de Santa Fe tiene una inversión por 120.000 millones de pesos de inversión pública, de obra pública, que impacta fuertemente en la economía de la provincia y que ayuda a motorizar, junto con la inversión privada, la economía y las posibilidades y las oportunidades. Bueno, esto significa que se pueden compatibilizar y que se deben compatibilizar los intereses de nación y de provincia. Sí. Una preguntita. Sí, dale. ¿Qué es lo que más percibís que encontrás como un pedido, como no es un reclamo, pero sí una necesidad por parte de la gente en lo que fue tu recorrida, en algunos momentos con Marcelo, en otros cada uno por su lado, porque hay que llegar a toda la provincia? ¿Qué percibiste? Bueno, percibo primero que la gente empieza a tener una profunda esperanza en la salida de la pandemia, porque el avance de la campaña de vacunación nos da esa esperanza de que vamos a salir a la vida que queremos, como dice Cristina. Pero la verdad es que lo que veo es una apuesta muy fuerte a la generación de empleo. Lo que nos plantean es la necesidad de generar empleo, y otra de las cuestiones es el tema de la seguridad, que es otro de los reclamos y de los planteos que nos hacen. Y lo quiero decir con todas las letras, porque me parece que esa costumbre a veces de la política de no nombrar las cosas o de creer que no nombrándolas
las ocultamos y las sacamos del escenario político, me parece que es un error. Nosotros tenemos que estar para tomar el toro por las astas, para resolver los problemas que tiene nuestra sociedad, y creo que dos de las cuestiones centrales que plantea el pueblo santafesino es la generación de empleo, porque preocupa el desempleo, y también, por supuesto, la cuestión de la seguridad, cómo construimos una mayor seguridad ciudadana. Y allí me parece que la provincia de Santa Fe se constituye en un motor de generación de empleo. Yo en esta recorrida tuve oportunidad de reunirme no solamente con trabajadores y trabajadoras, es decir, con el movimiento obrero organizado, sino también que me he podido reunir con empresarios del norte, del centro. En Santa Fe hace 2 días que estoy, me reuní con muchos empresarios santafesinos y empresarias santafesinas, y en el sur de la provincia, en el Día de la Industria, por ejemplo, estuve también en Las Parejas, donde estuvo el presidente de la UIA, el presidente de la FIFE. Hay muy buenas expectativas en la provincia de Santa Fe, en vastos sectores, no solamente el de la maquinaria agrícola, que yo acabo de presentar un proyecto de ley que le llaman el DNI de la maquinaria agrícola, porque creemos que es un sector estratégico de la economía para la provincia y que tracciona, sino en la economía del conocimiento. ¿Ustedes tienen idea aquí en la ciudad de Santa Fe la cantidad de empresas vinculadas a la economía del conocimiento que se está fortaleciendo, que se está reproduciendo, que está generando empleo? La industria de la construcción, recién vengo de visitar un edificio en construcción donde se están utilizando unas placas que se han desarrollado aquí en la ciudad de Santa Fe, con una industria santafesina que acaba de recibir también un crédito de estos que se generan desde el Banco de la Nación Argentina en convenio con la provincia de Santa Fe, con el gobierno provincial, de 30 millones de pesos para ampliar la planta y generar más empleo. Y me encuentro con jóvenes de 27, 28 años a cargo de empresas que están viendo cómo apuestan, cómo generan más empleo, cómo llevan adelante una integración vertical que permita el despegue en la Argentina. Y la verdad que ese es también la provincia que tenemos. No es solamente la provincia de las pálidas que tiran algunos, que parece que está todo mal, sino que creo que la provincia de Santa Fe tiene una enorme potencialidad y que es muy bueno para la provincia tener articulación entre nación, entre el gobierno de la nación, el gobierno provincial y los legisladores y legisladoras provinciales, que tenemos que darle a este proyecto el impulso que necesitamos en el Parlamento. Si hay una cosa que se destaca de esta última parte, de este último año en la gestión de Perotti, es la billetera Santa Fe. Ha sido un motor fundamental para la economía. Así es. Yo digo que la política contracíclica de billetera Santa Fe, junto con ATP, Repro, IFE, han significado que en la República Argentina no perdamos 750.000 puestos de trabajo. Pero para la provincia de Santa Fe la complementariedad entre ambas cuestiones ha significado lo que hoy ya empezamos a ver, que es este reverdecer de la economía y de las posibilidades. La última de mi parte tiene que ver, una de cal, una de arena. ¿Qué pasa en esto de la producción y de cuidar los intereses de la provincia con el tema de la carne, donde es un tema álgido, polémico, el gobierno nacional cerrando parcialmente las exportaciones, y eso obviamente tiene su impacto en Santa Fe? Claro que sí, porque primero que es la principal provincia productora. Lo que hay que decir es que en realidad lo que se está llevando adelante es una administración del comercio exterior, y que hoy, a septiembre, ya estamos a principios de septiembre, comparados con el año pasado, ya hemos exportado la misma cantidad de toneladas que el año pasado completo, y mucho más que en el año 2019. ¿Qué quiero decir con esto? No hay una mirada de restringir totalmente las exportaciones, y de hecho en diálogo entre el gobierno provincial y el gobierno nacional se han ido abriendo algunos de los cortes que se fueron incorporando y autorizando. Lo que está haciendo el gobierno nacional es impedir que se dolarice el precio de la carne en la República Argentina. Los argentinos y las argentinas cobramos en pesos nuestros sueldos y no podemos permitir que se dolaricen los alimentos. Ahora, dicho esto, entiendo que también hay que fortalecer algunos mecanismos de control para evitar las picardías que algunos han llevado adelante. Las empresas, las sociedades anónimas simplificadas que usaban para exportar, para subfacturar y para intervenir en los precios relativos aquí en la República Argentina,
para evadir impuestos, etcétera. Entonces me parece que es una tarea conjunta, preservar las exportaciones de la Argentina y también preservar el equilibrio de los precios internos. Yo creo que por el camino del diálogo vamos a seguir mejorando la situación, cuidando la mesa de los argentinos, pero también cuidando esta producción estratégica para la provincia. Gracias por haber venido. A ustedes. Señores, Marilyn Zagnum, que acompaña a Marcelo Lewandowski, van 12. Van 1 y 1. No es una. Me dice que si no me acordaba, y yo me acuerdo. Quedan 12 minutos de tanda. Así que, como verás, estoy en cada detalle. Muy bien, muy bien. Nos encontramos más. Sí, nos vemos pronto. La semana que viene, ¿dónde andás? Ahora ya me voy para el sur, como digo yo, de la provincia, y después vuelvo, estimo que a Rosario y a Santa Fe la semana que viene. Marilyn Zagnum, señores, aquí estamos en Aire Santa Fe, con las voces de quienes van a ser como dentro de la interna del Frente de Todos, candidato Marcelo Lewandowski y ella en el 1-2. Ya volvemos. Aire de Santa Fe, el